¿Por qué me cuesta tanto las cosas? Y la realidad es que hay un mundo espiritual que muchas veces no tenemos presente, que nos olvidamos que hay un mundo espiritual del bien y del mal. En ese mundo espiritual existen dos reinos invisibles. ¿Qué es invisible? Algo que no vemos. ¿Usted lo ve a Dios? ¿Alguien vio a Dios con sus ojos humanos? ¿Pero creemos que Dios es real? Entonces, hay dos reinos invisibles y uno de los reinos es el reino de Dios. Es el reino llamado luz. Y existe otro reino que es llamado el reino de las tinieblas. Entonces no vemos, a veces no tomamos conciencia de que estos reinos, dos reinos invisibles, siempre están operando. Entonces, qué lindo es sentir la presencia de Dios, ¿no es cierto? Que está aquí, no lo vemos, pero sabemos que Él está. Y si usted cree en un Dios que no ve, tiene que creer que hay también un don Satanás, que también existe, y él obra continuamente. Pero para eso tenemos que recordar siempre y saber cómo actúa o cómo obra estos reinos. Por ejemplo, el reino de la luz. El reino de la luz es gobernado por Dios Padre, por Dios Hijo y por Dios Espíritu Santo. Son tres en uno. Usted escuchó muchas veces esa frase que dice, o ese dicho que dice, en el nombre del Padre. Entonces, creemos en la Trinidad, porque en el nombre del Padre, en el nombre de y del Espíritu Santo. Son tres en uno, es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre es el creador. Dios Padre es el que está sentado en el trono. Dios Padre es el protector. Dios Padre es el que contesta nuestras oraciones. Dios Padre es el que nos revela su reino. Dios Padre es el proveedor de todo lo que necesitamos, todas nuestras necesidades. Dios Padre es el que perdona nuestras ofensas. Dios Hijo es nuestro Salvador. Con su sangre nos limpia de todo pecado. Dios Hijo es el que nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Dios Hijo es el camino para que nosotros podamos tener acceso al Dios Padre. Él es el que intercede ante el Padre por nosotros. Jesús es autoridad. Dios Padre es todopoderoso. Dios Hijo es todopoderoso, pero Dios Hijo tiene autoridad. Y Él nos da autoridad para echar todo mal, para echar fuera demonios y como orábamos hoy, para sanar enfermos en el nombre de Jesús. Dios Espíritu Santo es nuestro ayudador. Dios Espíritu Santo es nuestra guía en nuestro caminar en esta tierra. Dios Espíritu Santo es nuestra fortaleza. Dios Espíritu Santo es nuestro consuelo, el que nos consuela cuando tenemos aflicciones. Muchas son las aflicciones, pero de todas te voy a librar. Dios Espíritu Santo es sabiduría. Él es el que nos enseña cómo transitar en nuestra vida como mamá, como papá,
en nuestra vida como esposos, en nuestra vida como ciudadanos, en nuestra vida como hermanos en Cristo, en nuestra vida como hijos de Dios. Él es el que nos enseña a caminar, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es unción. Necesitamos la unción, la gracia, y es por medio de Dios Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo es poder. Y tendrán poder cuando haya venido sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Es decir, que necesitamos poder para vencer, para avanzar, para echar fuera a los demonios en el nombre de Jesús, pero con el poder del Espíritu Santo. 3 en 1, con diferentes funciones. 3 en 1, que son el mismo Dios, pero diferentes funciones. Los atributos de Dios. Dios es un ser supremo, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Es llamado por muchos nombres, pero vamos a tocar alguno para que usted aprenda el que gobierna, los que gobiernan el reino de la luz. Su nombre es Adonai, que significa Señor, amo. Su nombre es Abba, Abba Padre, que significa Padre, papá, papito, papi. Rafa, el Señor que sana. Creemos que Dios sana. Él es el Señor Rafa, que sana, el Señor tu sanador. Shalom, el Señor es paz. Rojí, el Señor mi pastor. Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Algunas traducciones lo usan como el Señor todopoderoso. Nisi, el Señor es mi bandera o el Señor es mi estandarte. Shireh, el Señor provee, el Señor proveerá. El Shaddai, Dios todopoderoso. Qué hermoso es nuestro Señor. Todopoderoso, exaltado con esos nombres. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios del reino de la luz, que gobierna, que es real, que se mueve, que está atento a sus hijos. Pero también existe el otro reino invisible, que es el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas, dice la palabra, que es llamado príncipe de este mundo, Satanás. Y Satanás tiene su ejército, demonios, y su trono es el mundo. Él es el príncipe de este mundo llamado maligno, adversario, enemigo de Dios. Enemigo de Dios. ¿Cómo hacer? Escuchábamos cuando un niño te dice, si Dios dice que amemos a nuestro enemigo y Satanás y su ejército es su enemigo, ¿cómo contestamos? ¿Sabe qué? Dios dice que no tenemos la lucha contra sangre ni carne. Y su creación, la humanidad, esté en la iglesia o no, son hijos de Dios y son personas. Y muchas veces son influenciadas y Dios dice, ama a tu enemigo, ama a tu prójimo, porque son influenciados y te hacen mal. Entonces nosotros tenemos que amar aún a nuestros enemigos. Pero Satanás y su ejército son enemigos de Dios. Y nosotros no podemos amar al enemigo de Dios. La humanidad, la creación, no es enemiga de Dios. Y Dios nos ama y nos perdona. Entonces, Satanás es llamado enemigo de Dios. ¿Por qué es enemigo de Dios? Porque él quiso ser siempre como Dios. Pero no es Dios. Aún que pareciera que tiene poder, sigue siendo un príncipe. Hay un solo Dios y Señor. Y es nuestro Padre. Es Jesús, es el Espíritu Santo.
Entonces, Él es llamado príncipe de este mundo. Está en Juan. Bueno, tengo todos los versículos si usted quiere, pero voy a nombrar también sus atributos. Príncipe de este mundo. Es llamado el ángel de la luz. Es llamado el diablo, Satanás. Es llamado Lucifer. Es llamado el dragón, la serpiente. Es llamado Belial, Belcebú. Es llamado el asesino, porque Él vino a matar, robar y destruir. Es llamado el tentador. Dios no tienta a nadie. Satanás, que es imitador de Dios, tienta y hace caer al hombre o al Hijo de Dios en pecado. Es llamado el destructor, el engañador, Apolión, Abadón. Es llamado gobernante de las tinieblas, el ángel del abismo, el enemigo de Dios. Y porque es enemigo de Dios, nosotros somos enemigos de Él. Porque como Dios nos ama y Él odia todo lo que Dios ama, nosotros somos sus enemigos para Él. Por eso también es llamado príncipe de los diablos, de los demonios. Es llamado mentiroso, Él es padre de mentira. Príncipe de la potestad del aire. Por eso a veces cuesta que levante su voz y adore. Por eso a veces cuesta que interceda en voz audible. Porque Él es el príncipe de la potestad de los aires. Él se mueve en los aires. Es llamado el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Hay hijos obedientes y hay desobedientes. Es llamado el acusador. Dice la palabra que Él está día y noche acusando a sus hijos. Diciéndole, mira lo que está haciendo tu hijito, tu hijita. Cuando nadie lo ve. Mira, Él está acusando día y noche. Por eso decirle a tu vecino, al que tenés al lado, pórtate bien, porque Dios te está mirando. Él es el príncipe de este mundo. Y este mundo, dice la palabra, que está en tinieblas. Ahora yo quiero que lea conmigo Génesis 1, si lo podemos poner ahí. Porque vamos a recordar lo que es nuestro Señor Todopoderoso, el Dios verdadero. El amor que Él tiene para con nosotros. Vamos a recordar parte de lo que Él es en la palabra. Génesis 1 dice, ¿estamos? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Diga conmigo, vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, y su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así.
E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para enseñorearse en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y los puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad, multiplicad y llenad las aguas y los mares, y multiplíquese en las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Luego Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según sus géneros, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias. Hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, varón y mujer. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplíquense, llenad la tierra, sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os es dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en la que hay vida. Toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho. Vio Dios todo lo que había hecho. Vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera, dice la palabra. Me tomé este tiempo porque nos cuesta tanto leer la palabra, ¿no? Qué maravilloso es Dios. Que Dios creó todo. Todo creó. Todo lo que hemos leído. Y vio Dios que era bueno. Al hombre y a la mujer le dio la potestad, la autoridad de que no le falte nada. Ese fue el plan de Dios y siempre será el corazón de Dios. Dios creó todo para el hombre y la mujer. Todo lo que hay, la flor, el cielo, todo lo que hay, Dios lo hizo bueno para poder disfrutar. Ese es el corazón y el amor del Dios del reino de la luz. Pero ¿por qué entonces la palabra dice que Dios creó el cielo, la tierra y todo lo que hay? Y ahora la palabra nos dice que el reino invisible de las tinieblas, el príncipe de las tinieblas, su trono es el mundo y en el mundo hay tinieblas. Si todo lo que Dios hizo era bueno. ¿Sabe cuándo empezó la tiniebla? ¿Sabe cuándo fue tomado todo lo que Dios hizo bueno? Ya lo sabemos, pero vamos a repetirlo. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. La desobediencia trae pecado. La desobediencia trae tinieblas. La desobediencia trae oscuridad. Y como el príncipe de este mundo que es Satanás, quiso ser Dios cuando estaba en el cielo y fue expulsado. Él no pudo nunca ser Dios. Entonces él planeó llenar de oscuridad todo lo que Dios hizo bueno. Por el odio, por el orgullo de Satanás, de Lucifer. Ideó ese plan de influenciar a la mujer que Dios había creado, donde tenía potestad de todas las cosas.
donde no le faltaba para comer, para disfrutar. Todo era paz, todo era unidad, todo era armonía. Influenció el corazón para que desobedezca, porque en la desobediencia hay oscuridad. Y la mujer en desobediencia pecó a Dios, porque la desobediencia es oscuridad y la oscuridad te lleva a pecar. Cuando caminas en la oscuridad, las tinieblas te lleva a pecar contra Dios. Y la mujer influenciada por la oscuridad, por las tinieblas, influenció al hombre, el cual Dios dijo que era bueno crear al hombre. Dios dijo, lo haré a mi imagen, serán mis hijos, los cuidaré, los protegeré. Creó todo para el hombre y la mujer. La oscuridad en el mundo empezó por desobediencia. La desobediencia te lleva al pecado. Cuando pecas, lastimas el corazón de Dios. Y es el plan de Satanás siempre. Él no nos ama a nosotros porque Él odia a Dios. Y Él quiere tocar todo lo que Dios hizo y lastimar y destruir. Por eso Dios nos alerta. Él viene a robar, a matar, a destruir. Él robó todo lo bueno que Dios hizo. Y ya sabemos la historia, ¿no? Que tuvo que mandar al hijo, al único hijo, que se haga hombre y a través de la cruz poder recuperar lo que el enemigo había robado. Y Dios lo recuperó, pero ahora está lleno de tinieblas el mundo. Lo recuperó, pero ahora entran en el reino de la luz aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Satanás es el enemigo de Dios. Todo lo que Dios hizo y hace quiere destruir. ¿Por qué cree usted que hay tanta maldad, dígame, en el mundo? ¿Por qué, dígame usted, hay tanta frialdad en el corazón que hoy no se estima la vida humana? Te matan por cualquier cosa. ¿Por qué cree que hay tantas violaciones? Estábamos viendo el caso Loan, ¿no es cierto? ¿Sabe los casos que hay de secuestro? De personas de trata. Niños que sufren. ¿Por qué creen que sufren? ¿Por qué creen que hay tantas violaciones? ¿Por qué creen que hay tanta violencia física, verbalmente? Mujeres golpeadas, niños golpeados. Usted sabe todos los casos. Usted sabe todos los casos que niños que murieron por golpes de su madre o de su padre. ¿Por qué cree que hay tanto asesinato en vidas inocentes? ¿Por qué cree que hay tanto desaliento? No tengo ganas. ¿Por qué cree que hay tanta depresión que lleva al suicidio? Muchas personas se quitan la vida porque están en depresión, porque están en angustia. Ese no es Dios. Son las influencias del reino invisible que siempre está actuando para destruir lo que Dios creó. Acá no importa, acá no es tocado solo el que viene a la iglesia, el que Él quiere tocar. El que no viene a la iglesia también es hijo de Dios porque fue creado por Dios y Satanás lo odia. Por eso nos pide el Señor que prediquemos, que hablemos de su palabra. No tengas vergüenza, no tengas temor, porque mañana tal vez sea tarde. Tal vez esa vida se fue y no sabemos si va al cielo o al infierno si no predicamos. Porque el enemigo está tan ensañado, odia tanto a Dios, que Él quiere que se vayan al infierno todos. Por eso matar, robar y destruir. La destrucción máxima es la condenación. Entonces, Él es imitador de Dios. Él te hace creer de por qué tengo estos males, por qué Dios permite que los niños sean golpeados, por qué permite que los niños sean... No es Dios, es el príncipe de este mundo y sus huestes.
Porque ¿qué dice la palabra? En Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor del Dios Todopoderoso, ese es el amor del Dios verdadero. Tanto amor tuvo que entregó a su Hijo. Y las vidas fueron influenciadas por el enemigo y lo golpearon de más, lo maltrataron, lo escupieron, hicieron de todo al Señor, siendo hombre. El odio del enemigo. Entonces, Dios no trae los males. Dios nos trae esas cosas que no nos agradan. ¿Y dónde está Dios si no nos vamos contra Dios? El príncipe de este mundo toca. Por eso necesitamos estar en el reino de la luz, para tener la cobertura. Y necesitamos predicar del reino de la luz, para que muchos conozcan al Señor y sean salvos. Dios verdadero da salvación. Fíjese lo que es el Dios verdadero. Satanás quiere ser Dios, pero no es Dios. El Dios verdadero trae salvación. Vida eterna es salvación. Satanás trae condenación, que es perdición, muerte eterna, infierno. El Dios verdadero dice que es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino para el Padre, Él es la verdad, Él es verdad. Mientras tanto, Satanás, príncipe de este mundo, es el padre de mentiras. Mentiroso, dice la palabra, es el padre de mentiras. Entonces, tengamos cuidado con mentir. Aunque la verdad duela, nunca mientas. Yo siempre digo que el Hijo de Dios y el cristiano que ya camina en el camino del Señor no puede mentir. Decirle al que tenés al lado, ¿escuchaste? No hay mentiras piadosas, no hay mentiritas, pequeñas. El padre de mentira es Satanás, el engañador. Y si mentimos, somos engañosos, no somos sinceros. Entonces, a veces la verdad duele y no te quieren por la verdad, porque sos verdadero. No, es que sos verdadero, verdadera. Porque estamos en el reino de la luz. Ese Dios verdadero trae bendiciones, nuestro Dios verdadero, el Dios todopoderoso. Las bendiciones del Señor nos siguen, nos alcanzan, porque fue creado desde el principio. Todo lo que leímos, ¿se acuerdan? Todo fue creado para sus hijos. Y nosotros podemos tener todo eso en Dios. Bendiciones son plenitud de gozo, paz, felicidad. Yo le decía a una persona la otra vez, Dios no te trajo al camino cristiano para ser infeliz, para vivir una vida cristiana triste. Todo. No, algo no estamos entendiendo. Porque conocer a Dios y estar en el reino de la luz es plenitud de gozo. Es dormir en paz, es caminar en paz, aunque haya peligro alrededor nuestro. Sabemos que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Él es gozo, salvación. Él nos llena de amor. Esas son bendiciones, nos llena de su amor. Un amor sobrenatural. Un amor sobrenatural porque a veces amás sin que te amen. En el amor está el perdón. Perdonamos aunque nos hagan mal, porque hay amor sobrenatural. Esas son bendiciones de Dios. El amor de Dios está en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué te comparto todo esto? ¿Por qué quiero repasar todo esto con vos? ¿Por qué Dios ponía? Créame, Dios ponía esto en mi corazón para ustedes. Primero para mí, Créame, porque hoy te daba la palabra a Walter. No sé dónde está Walter. Hoy lo comprometí a Walter. Pero ¿saben? Mi hijo es testigo. Me acosté como 4 o 5 de la mañana porque Dios me trajo la palabra para compartir con usted. Una reflexión. Esto viene de parte de Dios. Abra sus oídos espirituales. Porque cuando hablamos del mundo espiritual, empieza uno a incomodarse. Sea fuerte. Decirle al que tenés al lado, sea fuerte. Pero yo declaro que el que está acá toma dominio en los aires, es mayor y es mi Dios.
¿Por qué le traigo todo esto? ¿Por qué comparto esto con usted? Porque usted tiene que conocer quién es su amigo y quién es su enemigo. No queremos tocar muchas veces el mundo espiritual de la oscuridad. No queremos nombrarlo. No tengas temor. Tienes que tener conocimiento quién es tu enemigo. Es como, a mí no me gusta el deporte del boxeo, no me gusta, porque no me gusta que se golpeen la gente, ¿vio? No, no puedo ver. No puedo ver. Si pone mi hijo o mi esposo, tienen que cambiar, porque no puedo ver. Parece que me están pegando a mí, me duele el corazón. Digo, no puede existir ese deporte que se golpeen. Digo, no. Bueno, pero en ese deporte, cuando van a competir con su enemigo, tienen que estudiarlo. Tienen que saber qué golpes da. Tienen que saber dónde está su debilidad, cuál es su fortaleza. Para ganar, para ser triunfadores. Esto es igual. Si no conoces ni a Dios, que leíamos todos los atributos de Dios, no estás consciente de quién es tu Dios, quién es tu Padre. Y no estás consciente quién es tu enemigo, cómo se maneja, qué facultad tiene, qué debilidades tiene. Bueno, va a ser muy difícil, ¿sí?, que se cumpla la palabra que dice somos más que vencedores. Porque la verdad que nosotros ya hemos vencido por medio de Jesús. La batalla, la guerra ya está ganada. Pero ¿por qué tantas veces nos tiene enfermos, nos tiene desalentados? Bueno, porque hay un enemigo que está trabajando día y noche para robarte la bendición de Dios, para atacarte, para destruirte y robarte la salvación del Señor y traerte a condenación. Entonces, mi amigo es Dios. Él es mi Padre. Él es mi ayudador, proveedor, mi fortaleza. Él es todo. Él es todo. Mi enemigo es el que me quiere ver derrotado. El que me quiere lastimar continuamente, porque así lastima el corazón de mi Padre Dios Todopoderoso. Y Él va a estar siempre, siempre buscando. ¿Verdad que cuando te tocan un hijo, sos capaz de dar la vida? ¿Verdad que cuando te tocan un hijo, sos capaz de olvidarte que sos cristiano y cristiana? ¿Sí o no? Las mamás, por favor. ¿Verdad que cuando te tocan un hijo, ay, no me toquen al hijo? ¿Verdad? Un hijo es todo. Es todo. Y como Satanás sabe eso y nosotros somos sus hijos, él está como león rugiente buscando a quien devorar. Todo el tiempo. Entonces usted tiene, ¿por qué te traigo esto? Conocer quién es tu enemigo. Tienes que tener identidad. ¿Para qué? Porque ahora quiero compartir con vos cómo vencer al enemigo. Cómo no estar derrotado, cómo no estar siempre con las maldiciones del enemigo. Que siempre está tocando, que siempre está ahí lastimando, que no es Dios. ¿Por qué me pasa esto? ¿Dónde está Dios? No es Dios. Son los demonios que operan con Satanás. Ahora, leíamos en un principio que Dios era omnipresente, ¿se acuerda? Dios era omnisciente y Dios era omnipotente. Bueno, Satanás, que se cree que es Dios, que imita a Dios, no es omnipotente, no es omnipresente, ni es omnisciente. Satanás, quiero contarte quién es nuestro enemigo. Es un ser creado. No es Dios, no es un Dios. Quiso ser como Dios, pero imagínese. ¿Por qué nos viene contra nosotros sus hijos? Porque contra Dios no puede ir, porque Dios es todopoderoso, lo fulmina. A ver, corre. Por eso nos cuenta la palabra, ¿se acuerda? Cuando se acercaba a los endemoniados, ahí, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús? Porque Satanás es un ser limitado, sin poder.
Por eso es el padre de mentiras. Siempre te ha hecho creer que él tiene poder sobre tu vida, sobre tus bienes, sobre tu cuerpo. No. Diga conmigo, no. Diga conmigo, diablo mentiroso. Prepárese, porque hoy enójese contra el enemigo cuando se levante. Y lo primero que usted tiene que saber para vencer al enemigo es tener identidad. ¿Qué es identidad? Yo soy Karina Andrea Carrasco. Mi padre es Daniel Eduardo Carrasco. Mi madre, eso es identidad. No, pero tu papá es Pedrito no sé cuánto. No, mi papá es Daniel Carrasco. Tenés identidad. Vos tenés que ser en el mundo invisible, en el mundo sobrenatural. Tenés que entender que tenés una identidad y es ser hijo e hija del Señor. Y por ser hijo y hija del Señor, tenés toda la autoridad de parte de Jesús para poder caminar en la luz y las tinieblas retroceden. Identidad tenés que tener. En la identidad tenés que creer que sos hijo e hija del Señor. Muchas veces pensamos, ¿qué Dios me va a bendecir? ¿Qué Dios me va a dar? ¿Qué Dios va a hacer? ¿Qué Dios va a cambiar esta situación? Te falta identidad. Porque cuando tienes identidad, tienes fe sobrenatural. Cuando yo entendí mi identidad, era chica. Y vino el enemigo a perturbarme sobrenaturalmente. Vino a perturbarme, que me saltaba el corazón en la boca. Vino a ponerme temor. Y escucho una voz que me dice, recuerda quién eres. Parece la película del Rey León, ¿no? Recuerda quién eres. Tal cual. Recuerda quién eres. Y yo dije, yo soy hija de Dios. Se me reveló la identidad. Tenía 11 años, se me reveló la identidad. Y cuando se me reveló la identidad, como que me salió el pecho para adelante, ¿vio? Tenés que sacar, tenés que levantar la cabeza y yo soy hija de Dios, le dije a los demonios que me estaban perturbando. Y vos no tenés, porque cuando tenés autoridad tenés revelación. Y vos no tenés autoridad en mi vida. Y vos no tenés poder, le empecé a decir, porque se me reveló la identidad y lo que es Dios. Y Dios me hizo recordar que Él estaba conmigo. No importa lo que pase, Dios está con nosotros. Levántate con tu identidad y decirle, sos un ser limitado, no tenés poder. Él no es omnisciente, omnipresente. No está en todo lugar al mismo tiempo, Dios sí. Él nunca va a leer tus pensamientos. Por eso Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque tu espíritu está adorando. Él no puede entrar a tu pensamiento, a tu espíritu. Tienes que tener identidad para vencer al enemigo. Identidad viene de la mano de la fe. Yo ahora creo que soy hija de Dios. Y así empecé a caminar. De tal manera que se acuerda, un día Dios me mostró que iba caminando por un camino muy angosto. Y cuando iba caminando por ese camino, veía a mi alrededor toda oscuridad. La noche no tenía estrellas, era toda oscuridad. Y veía a mis lados paredes de demonios, paredes en todo el camino. Pero mientras yo iba en ese camino que tenía luz, mientras alrededor era oscuridad, yo iba caminando y escuchaba la voz que me decía, avanza. Yo miraba y los demonios se lastimaban entre sí porque querían lastimarme. Y era una pared, no podían traspasar al camino que yo estaba, no me podían tocar. Y ellos se lastimaban y escuchaba insultos. Por eso si decís más las palabras, ¿sabés de dónde viene? Porque mamita, las palabras que me insultaban no viene del reino de la luz. Decirle al que tenés al lado, tenemos que cambiar nuestra forma de hablar, porque somos del reino de la luz. ¿Se imagina un Dios insultando?
Por eso a veces estamos limitados en tantas cosas. Entonces, estamos para adorar y alabar al Señor con esta boca, para reírnos sanamente. Yo escucho chistes sanamente. Ojo con los chistes de doble sentido. Porque esos demonios tenían una boquita, malos pensamientos. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que cuando tienes identidad y eres hijo, no importa lo que estés, no importa por dónde camines, estamos en el reino de la luz y Él va con nosotros. Porque esa voz, yo no lo veía a Dios, pero yo sé que Él iba conmigo, porque me decía, avanza, sigue adelante, avanza. No sentía temor en este camino de luz. Identidad. De los 11 años hasta ahora, y no me pregunte mi edad, por favor. ¿Verdad que no parezco? Dios rejuvenece, las que gastan en crema, ni crema me pongo, Bueno, yo me veo bien, no sé usted, no diga nada. Bueno. Identidad, creer que somos del reino de la luz, somos hijos de Dios. Creo, confío que Dios está conmigo. Si Él conmigo, ¿quién contra mí? Y cuando se levanta el enemigo, yo le digo así, porque hoy discierno cuando el enemigo se levanta. Cuando quiere lastimar o quiere tocar a mis hijos, a mi esposo. Te metiste mal, le digo yo. Te metiste mal, vamos a pelear, me pinto de guerrera, Vamos a pelear y sabés cómo vas a... Y encima le digo, vas a ser herido, maltratado, porque no vas a concretar tu plan. Entonces dice Dios, resistan y Él, identidad. ¿Cómo vencer a mi enemigo? ¿Usted quiere vencer? ¿Tener todo? Bueno, primero entonces, identidad. Somos hijos yo soy Karina de Dios. Mi apellido primero es de Dios, después es de Feula. ¿Cómo vencer al enemigo? Identidad y ahora obedeciendo a Dios. Acuérdese que la desobediencia es tiniebla, oscuridad y te lleva a pecar. Si obedeces al Señor tu Dios en todo lo que cumples cuidadosamente de sus mandatos que te entrega, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, dice la palabra, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Bueno, capaz que no tenemos campo, ¿no? Esto para los tiempos de antes. Pero sí tenemos bienes, tenemos una casa, tenemos hijos, tenemos esposo. Si obedeces al Señor y cumples cuidadosamente sus mandamientos. Dios tiene mandamientos porque Dios es Padre. Dios siempre te va a decir qué hacer. Dios siempre te va a decir qué no hacer. Pero si desobedeces, acarreas oscuridad, tinieblas. Le das lugar y acceso a la legalidad del mundo espiritual de maldad y Él te toca, Él te enferma, Él te pone en miseria. Mire el ejemplo que tenemos en Efesios 2:8. Hallándose en forma de hombre, Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Qué fue Dios? ¿Qué fue Jesús? ¿Hasta dónde? Siempre tenés que ser obediente. Me cuesta, pero voy a obedecer al Señor. Porque en la obediencia está. Por eso Satanás quiere que desobedezca. Porque en la obediencia está la bendición. Y ahí es donde te roba. ¿Cómo me roba el enemigo? Y cuando desobedeces, te robó la bendición de Dios. Porque en la obediencia está la bendición. Entonces declare conmigo, yo voy a ser obediente en lo que Dios me manda. Si Dios te dice que perdones, ¿qué tenés que hacer? Si Dios te dice que des, ¿qué tenés que hacer? Si Dios te dice que lo ames, ¿qué tenés que hacer? Como Él nos ama. Obedientes. El enemigo número 1 para nosotros y para Dios es Satanás. Pero nosotros tenemos 2 enemigos más, aparte de Satanás. Y es el mundo y la carne. Satanás, el mundo y la carne. Si nosotros no vencemos estos 3 enemigos, y bueno, la oscuridad puede llegar, tocar. Esos demonios que, a ver,
legiones y legiones de demonios que nosotros no vemos. Están para lastimarnos, nos odian porque somos hijos de Dios. Entonces no le demos lugar al enemigo. Dice Juan 2:15 y 16, no amen al mundo. Primera de Juan 2:15 y 16, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo se llenó de oscuridad por la desobediencia. La desobediencia quitó la bendición de Dios en todas las cosas. Yo me pregunto, ¿por qué Dios creó la rata? Digo, no, la oscuridad la creó. Me parece que este enemigo desvirtúa todo lo que Dios creó. ¿Para qué existe? La araña. No, cuando vino la oscuridad, el enemigo capaz que era una mariposa la araña, ¿no? Y él dijo, la hizo Dios, le voy a hacer araña. La víbora la hizo Dios, lo dice la palabra, pero puso maldad en todas las cosas. Y yo creo que cuando estemos en el cielo vamos a abrazar al león, como hizo en un principio. Vamos a abrazar a esos animales salvajes, porque cuando vino la oscuridad, vino la maldad, aún en los animales, no solo en el hombre. Y yo creo, y digo, me voy a abrazar con el oso polar, porque acá si lo abrazo me come, pero allá es todo, no va a haber angustia, pecado, maldad. Así lo creó Dios al principio para el hombre, que disfruten de todo, que lo coman, ¿no? A la vaquita, qué rica, ¿no? La vaquita, pobrecita, pero bueno, Dios nos dio todo y algunas cosas para comer, Entonces, no amen al mundo. Si amas al mundo, nosotros no somos de este mundo. No pertenecemos a este mundo porque somos del reino de Dios, de la luz, no de las tinieblas. Ahora el mundo está lleno de tinieblas y rige por su príncipe Satanás y su ejército, sus demonios. Entonces no amemos. ¿Qué es amar las cosas? Es ser como el que no tiene a Dios. Porque nosotros somos de este mundo, ¿no? Esa palabra, eso mundano no existe, está mal dicha. Eso mundano y nosotros no. Nosotros somos del mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Pertenecemos al reino de la luz. Entonces no vivas como los que no tienen a Dios. No ames las cosas del mundo. Hay corrupción, ¿sí? El mundo, los que viven en el mundo sin Dios quieren sacar provecho del otro. Nosotros no, nosotros mejor dar que recibir. Dar al otro, dar lo que necesita. No seas como el otro egoísta, orgulloso. Dios no agrada al orgullo. Satanás, ¿sí? Cambió por el orgullo. Entonces, es un espíritu el orgullo. Que Dios resiste, dice la palabra. No seamos como el mundo, no amemos las cosas del mundo, ¿sí? Las cosas que sabes que te van a alejar de Dios. ¿Está bien? Las cosas que vos sabés que te van a alejar de Dios y pertenecen a este mundo. Ya termino, ¿Me da un momentito más? Sí, gracias. ¿Cómo vencer al enemigo? Pregúnteme. ¿Cómo venzo al enemigo? Bueno, segundo era obediencia. Tercer lugar, no des lugar al diablo. No le des lugar. No le des autoridad en tu vida. No le des autoridad en tu matrimonio. No le des autoridad con tus hijos. Cuando se metieron una vez con mis hijos, estaban ahí. Me levanté en guerra y le dije, mis hijos son de Dios, porque yo soy de Dios. Siempre estoy ahí para decirle lo que somos en Dios y que Él no tiene autoridad. ¿Y sabe qué? Cuando no le das lugar al diablo de creer sus mentiras, de creer que nada va a salir bien, de que todo va a ir mal, y crees en Dios, ahí somos más que vencedores en Cristo. Ahí vivimos la victoria del Señor en nuestras vidas. No le den lugar al diablo. Efesios 4, 27, 28 dice, no den lugar al diablo.
Efesios 4, 27, 28. No den lugar al diablo. El que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. Compartir, diga conmigo, compartir. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, la mala palabra, los insultos, las maldiciones, maldecir, no podés, sos un inútil, a tu esposo, a tu esposa. No usen palabras obscenas, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación. Hay cosas que nos edifican, palabras que nos edifican y palabras que no. Y que sean de bendición para los oyentes. ¿Qué hablas cuando estás con otro? ¿Qué decís cuando estás con otro? ¿Qué mostrás? ¿Que sos del reino de la luz o del reino de las tinieblas? No le demos lugar al diablo con cosas que le damos legalidad y avergonzamos el nombre de nuestro Señor, de nuestro Dios Todopoderoso. Cuidemos el apellido que tenemos, que es de Dios, somos de Dios. No le demos lugar al diablo. Si robabas, no robes más. Si odiabas, no odies más. No le demos lugar al diablo. Si eras mezquino, empezá a bendecir a otros, al necesitado. No le des lugar al diablo, teniendo acciones en contra de la voluntad de Dios. Porque acuérdese que en este camino de la luz tenemos que ser obedientes a Dios. Y Dios te muestra el camino. El Espíritu Santo, ¿se acuerda? Por eso le comenté, el Espíritu Santo te va a dar sabiduría para caminar. El Espíritu Santo te va a dar la fuerza para vencer tus debilidades. El Espíritu Santo, mientras el enemigo viene con tentaciones, no le dé este lugar al diablo. No le dé. Porque como dice mi esposo, el pastor, muchas veces, como no te cayó un rayo, pecaste una vez, 2 veces. Porque como Satanás es el reino de las tinieblas, todo lo malo se hace, ¿cómo se hace? En oculto. Nadie me ve. Nadie me ve. Ese es el diablo mentiroso que te hace creer que no te ve y los ojos del Señor te están mirando y Satanás contento acusándote allá delante del Padre. No le den lugar al diablo. ¿Entiende usted? ¿No le duele el corazón cuando tu hermanito, tu hermana le falla a tu papá, a tu mamá o le falta el respeto? ¿No te duele, no? Yo como hermana mayor, bueno, mis hermanos son buenitos, pero póngale que le faltaba el respeto a mi mamá y a mi papá. Oh, para un poquito. Como hermana, para un poquito, respeto de mamá y papá. ¿No le duele el corazón cuando ve hermanitos que dejan mal el nombre de Dios? ¿No le duele el corazón? Pobre papá, pobre Dios. Tiene que bancarnos, ¿no? El darle lugar al diablo. Pero diga conmigo, no le voy a dar más lugar al diablo. Termino. ¿Cómo vencer al enemigo? Pregúnteme. ¡Échalo a patada! ¡Eso! ¡Échalo a patada! Y hoy lo vamos a echar a patadas en el nombre de Jesús, de tu vida, de tu hogar, de tus finanzas. En el nombre de Jesús. Porque mi Dios es todopoderoso. El príncipe de este mundo está vencido. Y cuando tú descubres eso, eres victorioso y exitoso en todas las cosas que prendas. Y todo lo que hagas, dice Dios, prosperaré. Échalo a patadas. Tienes la autoridad y el poder del Señor. Porque Dios dijo, Jesucristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué vamos a hacer en su nombre? No le temas. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Las lenguas son necesarias para comunicarte con el Padre. Y Satanás malvado y sus demonios no escuchan lo que vos estás pidiéndole a Dios. Es necesario las lenguas, porque como Él habita en los aires, cuando Él te escucha, por eso tienes que echarlo a patada. Por eso tienes que declarar en el nombre de Jesús, porque cuando Él te escucha, te teme cuando le crees a Dios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, demonios. No tendrás temor de su maldad, que es limitada.
que no es mayor al poder de Dios. Y si bebieres cosas mortíferas, no te harán daño. Y sobre los enfermos impartirán sus manos y sanarán. No temas a la enfermedad, rechaza la enfermedad, no viene de Dios. Pelea por tu bendición, porque todo nos pertenece, todo lo hizo Dios para nosotros. Él lo llenó de oscuridad, todo llenó de oscuridad. Y me enojo contra los enemigos, perdónenme, no estoy enojada con usted. Me enojo porque cuando descubrí que Él es malo, yo no lo llamo, pero si vení, agárrate, porque el Dios Todopoderoso está conmigo. Echalo fuera, porque Él viene a robar, a matar, a destruir. Pero Jesucristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Abundancia es plenitud. Todas las cosas, nada nos va a faltar espiritualmente y materialmente. Él vino, dijo Dios, Él viene para robarte. Él es el que te toca, Él es el que te entristece, Él es el que pone depresión. Él es el que quiere desviarte del camino de la luz. Él es el que quiere que peques contra Dios para lastimarlo porque lo odia. Y las consecuencias nosotros también son maldiciones cuando pecamos. Él nos quiere ver destruidos porque cuando le das lugar te destruye espiritualmente. Porque Dios es un ser espiritual y nosotros tenemos que conectarnos con Él espiritualmente. Todas las cosas nos pertenecen. ¿Qué te ha robado el enemigo en este tiempo? Que no has entendido tu identidad. ¿Qué te robó la paz en la familia, el gozo, la felicidad? ¿Qué te robó? Pero tranquilo, Dios te va a dar el doble de lo que el enemigo te robó. Si hoy te levantas, levántate en una acción profética, levántate, párate. Si hoy te levantas contra tu enemigo en el nombre de Jesús y le dices, me has robado, no he entendido toda la autoridad que tengo de parte de Dios, no he entendido quién soy yo en este camino de oscuridad, pero hoy me levanto en el nombre de Jesús y te echo fuera, y te echo con violencia, te echo a patadas, porque no tenés autoridad ni dominio sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis hijos. Declare conmigo en voz alta y diga, el enemigo está vencido, ya no me va a robar, no va a robar la bendición de Dios que me pertenece desde el principio de la creación. Yo soy hijo, hoy arrebato todo lo que me pertenece. El enemigo está vencido por medio de la cruz. Dios es mi Padre y tengo toda bendición. Tengo una herencia por medio de Jesucristo. Él es mi pastor, Él es mi ayudador, Él es mi guía. Él es el guerrero que pelea por mí. Cuando el enemigo se levanta, ya no creeré a sus mentiras. Cancelo en el nombre de Jesús toda maldición del enemigo hacia mi vida, hacia mi familia, hacia mis hijos. El enemigo está limitado. Los demonios están limitados. No eres Dios. No eres Dios. Mi Dios todopoderoso es real. Mi Dios es victorioso. Y como hijo, hija de Dios, soy más que vencedor y vencedora. Denle un aplauso al Señor.